Buenas tardes o buenos días, como salga mejor. Estamos al mediodía prácticamente. Y bueno, es una bendición poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. ¿Alguien recuerda cuál es el capítulo del libro de los Hechos que vamos a ver hoy? No porque no sepa y no sé qué hablar, sino para ver si estamos en clase, ¿verdad? El 19 lo vimos la semana anterior y por lo tanto hoy vemos el 20. Vamos entonces, Hechos capítulo 20. Muy bien, Hechos por supuesto está hablando acerca de aquella iglesia primera, digamos, se le llama la iglesia primitiva, ¿verdad? La primera iglesia que existió y que fue extendiéndose por el mundo conocido de su tiempo. Eran aquellos misioneros primeros los que llevaron este mensaje, pero no solo ellos, sino también en el capítulo 8 hay una persecución y los hermanos tienen que salir por muchos lugares a causa de esa persecución, pero ellos llevaron la palabra del Señor a muchos otros lugares. De tal manera que cuando llegamos al capítulo 20, pues la palabra del Señor de verdad ha recorrido un largo trecho. Y muchos han venido al Señor en medio de muchas dificultades. Aquella primera iglesia nos da muchas lecciones a nosotros hoy. Vaya, que han pasado los siglos, ¿verdad? Desde aquel momento hasta el presente. Y cuánto tenemos que aprender de aquellos primeros creyentes. Por eso el Señor ha dejado este registro de eventos, de circunstancias inclusive que se dieron en aquel primer momento. Y sobre todo es que hemos visto la oposición al Evangelio. Desde que el Señor Jesús vino ya había oposición. Comenzó el tiempo de la iglesia y hay y habrá oposición. Eso está claro. Ahora, la iglesia está comprometida con el Señor. Y la iglesia somos tú y yo. Y debemos entender esto. La iglesia está formada por personas que decidieron voluntariamente que Jesús fuese su Señor. Y como tal, estamos sometidos a Él. Y como tal, tenemos un compromiso con Él. Nosotros no estamos aquí esta mañana, por ejemplo, pues comprometidos con alguien más. Y por compromiso a esa persona es que venimos. No debería ser así. Si así es el caso, pues equivocado, porque estamos aquí y debemos estar aquí por nuestro compromiso con el Señor. Mañana iremos a las diferentes actividades de trabajo, estudios ahora no, están de vacaciones los chicos, pero independientemente cuál sea la actividad, allí tienes un compromiso con el Señor. No termina. Estamos comprometidos con el Señor, así recibimos aquel mensaje. El mensaje fue que Jesús salva, pero tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Ese compromiso nos debe mantener juntos. Dios busca gente comprometida en su iglesia. Y aquel que tiene, pues se le dará más. Algunos tienen y les será quitado, decía el Señor. Vaya, qué cosa, ¿no? Porque todo tiene que ver con compromiso. Vamos entonces a Hechos capítulo 20. Es interesante cuántas palabras hay del versículo 1 hasta el 17 que tiene que ver con unidad, que tiene que ver con apoyo mutuo, que tiene que ver con ánimo de los unos a los otros. El asunto es que si estamos como iglesia comprometidos con el Señor, nota, también estamos comprometidos los unos con los otros. Eso es como la familia, ¿verdad? Los padres tienen un compromiso de criar a sus hijos, de sostener a sus hijos hasta donde se pueda y en todo momento de necesidad, aun cuando estos fuesen ya mayores, grandes, seguimos comprometidos con ellos. De tal manera que también los hijos están comprometidos con sus padres, aún por mandato del Señor, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, hay un compromiso ahí. Y no digamos cuando pensamos en matrimonios, pues estamos comprometidos, hasta llevamos una alianza, ¿no?
que nos indica, que nos recuerda, que simboliza un compromiso. Todo es compromiso. Probablemente estés comprometido con un banco, por ejemplo, a pagar alguna hipoteca, por ejemplo, ¿no? Compromiso. Todo es compromiso. Aun cuando, por ejemplo, se concede la nacionalidad a aquellos que por alguna razón pues vinieron aquí o venimos aquí, no nacimos aquí, pues se concede una nacionalidad. Pero hay que hacer un compromiso, un juramento de compromiso de lealtad, inclusive. Todo es compromiso, ¿verdad? No es menos. Entonces, lo que demanda el Señor de nosotros como sus hijos, desde el inicio, desde el momento que recibimos a Cristo, un compromiso con Él, pero como somos una familia, un compromiso los unos con los otros. Nota, versículo 1, viene todo esto de un gran alboroto que hubo en aquella ciudad llamada Éfeso. Y dice entonces que cuando cesó aquel alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos animado, se despidió y salió para Macedonia. ¿Notas las palabras ahí que hablan de ánimo? Ánimo en un momento de dificultad. Hubo un alboroto porque hubo oposición a la predicación de la palabra del Señor. Entonces Pablo lo que hizo fue llamar a los hermanos con el propósito de animarles. Él se iba. Él tenía que ir a otros lugares a compartir la palabra del Señor. Los hermanos necesitaban ánimo, ánimo para que estuviesen dispuestos, aún así, en medio de la dificultad, a seguir a Cristo, seguir en ese compromiso. En el versículo 2 dice que el apóstol Pablo recorrió aquellas regiones exhortando a los hermanos con abundantes predicaciones. Luego llegó a Grecia, dice. De tal manera que habla que continúa su recorrido y lo que él hace es exhortarles, una palabra que también tiene que ver con animar. Y lo hizo en muchos lugares. Nota cuánta necesidad de ánimo en todo lugar. Si salimos de aquí y vamos a visitar a alguien, probablemente esa persona con la cual, qué sé yo, compartimos una comida, por ejemplo, probablemente empiece a hablar y empiece a expresar lo que hay en lo profundo de su corazón. Te recibió con una sonrisa alegre y todo lo demás, pero cuántas penas podría llevar. O tú empiezas a hablar. Y normalmente es así, ¿verdad? Hablamos, nos gozamos, ese es un buen tiempo que tenemos aquí como iglesia, como familia. Y en esa plática, en esa conversación, comienzan a surgir a veces lágrimas. Todos necesitamos ánimo, todos. El ánimo a veces decae. Y le pasa, y sucede, por supuesto, a los hijos de Dios. A veces ya no queremos seguir. A veces ya no. Creemos que hemos llegado al límite, ya no más. Qué buenas son las palabras de alguien que vienen y como el apóstol Pablo hacía, te exhorta, te anima, te da un empujoncito para seguir adelante. Nota, esto trata de un recorrido. Un recorrido es lo que está presentándose, ¿verdad? Ese recorrido de los viajes misioneros. Es interesante que ahora se recorren tan rápido las distancias, ¿verdad? Miles de kilómetros en pocas horas, por supuesto si vamos en avión. Pero en aquel tiempo, ir de este punto al otro, aunque para nosotros pudiese ser nada, para ellos era un camino larguísimo. Por eso, interesantemente, imagínate que hiciésemos una excursión. Íbamos acá arriba, la Cruz de la Muela. Algunos les encanta ir por ahí, algunos todavía no han ido. Y es buena la experiencia de ir juntos. Y en esa experiencia de ir juntos encontramos un camino duro, ¿no? 1 hora por lo menos sin parar de subir, 1 hora por lo menos. Bueno, si estás en buena forma lo haces en 1 hora, pero normalmente no tenemos esa capacidad de hacerlo en un tirón. Entonces, si vamos juntos, paramos para esperar
a otros. A veces paramos al punto de sentarnos un buen rato con esa persona. Y adelante, algunos adelantaron y probablemente nos esperarán, ¿no? Es el recorrido cuando se hace juntos un camino difícil, un camino largo. Y justamente es lo que tenemos aquí. Nota que en el versículo 3, cuando dice que Pablo llegó a Grecia, entonces permaneció 3 meses ahí. Paró. Tenía que seguir, pero paró 3 meses. ¿Para qué? Sigue diciendo, como los judíos habían tramado un plan contra él, cuando se embarcase para ir a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, natural de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos fueron delante y nos esperaron en Troas. Nosotros pasamos los días de la fiesta de los panes sin levadura, embarcamos en Filipos y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas, donde permanecimos 1 semana. ¿No has notado? Que es el mismo, ese recorrido donde en algún momento hay necesidad de parar para 3 meses, el apóstol Pablo allá en Grecia, para ayudar a otros. Más adelante, otros se unen para acompañarles. Nota, de diferentes lugares. Están los nombres ahí de personas y de dónde vienen. Lo que nos expresa es, tienen que venir de diferentes lugares para hacerse una piña y para poder seguir juntos en medio de dificultades, para acompañarse en el peligro. Nota, habían conspirado ya algunos. Algunos iban tras ellos, no tras el evangelio, sino por sus vidas. De tal manera que era necesario que viniesen otros, les acompañasen para poder seguir juntos en medio del peligro, en medio de la dificultad. Y algunos otros les esperaban más adelante, como esas carreras de relevos que hemos visto, ¿verdad? En las Olimpiadas, ¿no? Donde ya no da más, no puedes más, pero se necesita una carrera rápida y por lo tanto hay otro al cual hay que pasarle la estafeta, para que ese pueda seguir rápido y podamos juntos en aquel equipo, pues lograr un récord, si es posible. Qué parecida es la vida normal con la vida espiritual. No es diferente, ¿verdad? No somos extraterrestres, aunque nuestra nacionalidad, dice la palabra del Señor, al fin, no está por aquí. Sin embargo, todavía tenemos los pies en la tierra. Y todavía pasamos serias dificultades y necesitamos estar comprometidos con el Señor, pero también unos con otros. Nos necesitamos. Versículos 7 a 8 dice que el primer día de la semana, lo cual significa domingo, nos reunimos los discípulos para partir el pan, lo que significa para tener la cena del Señor. Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta medianoche. Bueno, una vigilia diríamos nosotros, ¿verdad? Bueno, más o menos, parecido a eso. Pero recuerda, es que Pablo tiene que seguir adelante y quienes la acompañan también. De tal manera que se detienen otra vez para animar a otros, pero no hay tiempo. De tal manera que hay que aprovechar toda la noche. Y dice que Pablo alargó su discurso. Diríamos y pensaríamos que es que Pablo estuvo predicando por horas y por horas y por horas. Y diríamos, vaya, qué cansado eso, ¿no? Estar escuchando todo ese rato. Sin embargo, la palabra que se usa ahí para discurso, más bien es conversación. Pablo alargó su conversación, dice. Es decir, que era, sí, una enseñanza, pero muy interactiva. Esa es la idea ahí, donde habían preguntas. Los hermanos tenían que aprovechar. Estaba ahí el apóstol Pablo. Tenían dudas doctrinales, seguro. Tenían dudas sobre la venida de Cristo. Pues hacían la pregunta, seguro. Tenían dudas sobre ¿qué hago con esto? ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Qué hago? ¿No? Esas dudas que hay entre nosotros y que las discutimos muchas veces, por ejemplo, en un estudio bíblico.
Quizás entonces estaban juntos alrededor de la palabra del Señor, buscando respuestas, con la ayuda en este caso del apóstol Pablo. Se alargó. Quizás entonces había tanta necesidad de preguntar, tanta necesidad de ser animado, tanta necesidad. Ahora, como se alarga el tiempo, dice en el versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde nos hallábamos reunidos. Al joven Eutico, que estaba sentado en la ventana, comenzó a dormirse, porque la predicación de Pablo se estaba alargando demasiado. Y vencido completamente por el sueño, Eutico cayó desde el tercer piso. Cuando lo levantaron, ya estaba muerto. Entonces Pablo descendió, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, está vivo. Vaya qué cosa. Ahora se les fue el sueño totalmente. Uno de los chicos, a causa de tan largo que se estaba volviendo aquel tiempo de conversación, de preguntas y respuestas, seguramente de estudio bíblico, digámoslo de esa manera, no aguantó más. Y da la, entre comillas, casualidad que estaba en la ventana sentado. Es un chico. ¿No te has sentado alguna vez de chico, seguramente, en algún lugar peligroso y te dije, bájate de ahí, te vas a caer, ¿no? Un chico. No medimos cuando estamos en esa edad, ¿no? No medimos las consecuencias. Y justo se duerme y, por supuesto, cae de un tercer piso. Y, por supuesto, esa caída es fatal. Nota, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Es interesante cómo lo expresa aquí, porque, bueno, seguro que lo hicieron, pero no dice que oró. Seguro que lo hizo, seguro, pero no lo expresa así. Lloró, tampoco dice eso. ¿Qué dice que hizo el apóstol Pablo? ¿Lo notas? Ajá. Dice que lo abrazó. Qué interesante, ¿no? Bueno, sí, se parece, ¿no?, a algunas otras sanidades que se narran, se dicen en la Biblia, donde pasa lo mismo, ¿no? Alguien está junto a esa persona que está muerta y el Señor en su poder resucita a esa persona. Pero lo interesante, lo que llama la atención, es que Pablo descendió, se echó sobre él y abrazándole. ¿Notas que todo este pasaje está lleno de apoyo, de ánimo? Ahora en un momento de duelo, porque todos están claros, este chico se murió, pero ocurre un milagro, pero se narra diciendo abrazándole. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo habla aquí del apoyo? En el momento crítico, en el momento de la necesidad, usa una palabra que expresa cariño. Y el Señor le devuelve la vida a aquel chico. Qué magnífico. Versículo 14, entonces, voy a leer 13 y 14, dice: nosotros nos embarcamos antes y navegamos a Asón, y ahí recogimos a Pablo, que así lo había planeado, porque él quería hacer el viaje por tierra. Cuando se nos unió en Asón, subió a bordo con nosotros y navegamos hasta Mitilene. Hay planes ahí, ¿verdad? Se nota que se habían puesto de acuerdo, se encontraron porque había un plan de seguir adelante y todo lo demás. Había proyectos. A ver, estamos yendo de aquí para allá con el Evangelio. ¿Para dónde vamos? Cualquiera diría, improvisando, pues, donde nos apunte la nariz. Para allá vamos. Pero no funciona así. Se nota que nos encontramos tal como se había decidido, ¿no? Es decir, hubo un proyecto y juntos lo trazaron. Eso es interesante, es otra parte de lo que hacemos como iglesia. Proyectos, pero tenemos que hablarlos. Nadie que se dispare solo por ahí, ¿no? Que se vaya solo. No. Hablemos, conversemos. Será bueno el proyecto que presente cualquier persona, pero será mejor si entre todos aportamos ideas y decimos eso no, o eso sí, tal vez así mejor. Una conversación para trazar proyectos juntos.
Interesante, ¿verdad? Cómo este pasaje habla tanto acerca de estas cosas. Más adelante, versículo 17, dice: desde Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Bueno, hay un recorrido. En esta ocasión, Pablo no se puede detener. Así es que mientras van avanzando en ese viaje, entonces lo que hace es llamar a unos hermanos, y dice ahí que ha llamado a los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Es decir, en este pasaje, justamente en Hechos 20, hay 3 palabras para describir a las personas que cumplen diferentes funciones, pero son la misma persona. Habla de ancianos, habla también de supervisores, dependiendo de la Biblia que tenga, podría decir inclusive presbíteros. También está hablando acerca de aquellas personas que son los pastores de estas iglesias, son la misma persona. Llama a los que están a cargo de la iglesia de Éfeso. No puede venir toda la iglesia, de tal manera que llama a los responsables de esa iglesia. Eso es muy importante. Bueno, en ese recorrido del Evangelio, en esos primeros momentos, se puede inclusive trazar la historia de la iglesia de Éfeso. Inclusive podemos llegar hasta el libro de Apocalipsis, donde Éfeso ha perdido su primer amor. Una iglesia que surgió con fuerza, hay ánimo, hay dirigentes de esta iglesia, en cierto momento hasta se convirtió en un centro de instrucción para otros hermanos de otros lugares, pero al final pierde su primer amor. Vaya. Debemos tener cuidado entonces, ¿verdad? Podemos decir: ¡qué buena iglesia somos! ¡Wow! ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo vamos? Si no es agosto, bueno, ya estaría lleno aquí, pero es agosto, ¿verdad? Normal. Sin embargo, algo importante es cuidado, cuidado. No pensemos que por nuestras fuerzas la obra del Señor crece. Siempre es por el poder y la gracia de Dios, siempre. Pero usa a su iglesia para que crezca, también es cierto. Pero tenemos que estar dispuestos y por lo tanto comprometidos con el Señor. Pues se manda llamar a estas personas y luego viene un recordatorio. Y lo que les va a decir el apóstol Pablo es sencillo, es que todos están comprometidos con el Señor. Es eso. Puedes leerlo en casa, porque no tenemos tiempo ahora para hacerlo. Pero, por ejemplo, les dice en el versículo 18, cuando los ancianos llegaron, les dijo: ¿sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia? Entonces, Pablo comienza a hablarles acerca de testimonio. Pero si no se tiene la autoridad moral, ¿cómo le puedes exigir a otro un buen testimonio? De tal manera que el apóstol Pablo comienza poniéndose a él mismo como ejemplo. ¿Sabéis cómo me he comportado? Todo el tiempo. El comportamiento es algo complicado, ¿verdad? Se ve mucho y por supuesto se vio en cada uno de nosotros, en la edad de niños o adolescentes probablemente mucho más, aquellos subidones y bajones, ¿verdad? Donde algunos dicen: te obedezco, pero no porque quiera, porque tengo miedo, tengo miedo que me quites el móvil, no te quiero obedecer. Y a veces te lo dicen, ¿no? El comportamiento es un sub y baja, ¿no? A veces amaneció de buenas el chico y se porta bien, y hay días que, madre mía, ¿no? Así somos todos nosotros. Cuidado, porque así tendemos a ser también en la vida cristiana. A veces nos comportamos bien como cristianos y a veces no tan bien. Pablo dice: ojo, es todo el tiempo. ¿Sabéis cómo me he comportado? Todo el tiempo. ¡Wow! Ese es un reto. Comienza entonces no diciendo: miren qué bueno soy, sino diciendo:
también esto es una exhortación, también exhortando a tener un buen testimonio todo el tiempo. Versículos 19 y 20 dice: he servido al Señor con toda humildad. Muchas lágrimas y pruebas me han venido por las conspiraciones de los judíos. No he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa nada que os fuera útil. Primero, un comportamiento, un buen testimonio todo el tiempo. Y luego un espíritu de servicio en humildad. No sirvo para que me miren. Sirvo porque tengo que servir, porque soy siervo. Esa es la actitud que debemos tener todos. No servimos para quedar bien con alguien, ¿no? Porque entonces solo serviríamos a algunos, a quienes nos convenga. Pero debemos servir a todos. Y debemos hacerlo con humildad, porque ese es un siervo. Un siervo es el que está abajo en esa escala, ¿no?, jerárquica. Hay un amo, hay otros que están bajo el amo, que llevan sus cuentas y demás, y sigue la escala hasta llegar al siervo. Así es la idea aquí. Somos siervos. Uno es el amo, el Señor. Y nos debemos comportar bien para Él. Y debemos servir a Él. Si te sirvo a ti, le sirvo a Él. Esa debe ser la mentalidad. Y nota cómo el apóstol Pablo ha llamado a estas personas responsables de esta iglesia para decirles: hay que hacerlo así. Versículo 24, saltamos hasta el 24. Antes ha dicho que le esperan cadenas, que le espera todavía cosas más difíciles, dice el apóstol Pablo, versículo 24, pero eso a mí no me preocupa, dice, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Lo que significa una entrega para servirle el Evangelio al mundo. No evangelizamos creyentes. Al contrario, evangelizamos gente que no conoce a Cristo. Y esa es parte del servicio. Nos servimos unos a otros en la iglesia, debe ser así, pero también debemos servirle aún a aquel que blasfema contra Dios, aún aquel que se opone a Dios, a todos. Es más, para eso estamos aquí, en este mundo, para servir a todos y para entregar el Evangelio al mundo, con un espíritu de servicio. Y nota cómo lo dice el apóstol Pablo: a mí no me preocupa que vaya a pasar persecuciones y demás, ha dicho, no me preocupa eso. ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Cuál es su interés primero? Que acabe su carrera sirviéndole el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Acabar la carrera tiene que ver con que así termine mi vida. Es un compromiso entonces de por vida. Qué buen mensaje este, ¿verdad? Para aquellos hermanos de Éfeso. No para aquellos, para nosotros. Nos ha dicho que debemos dar buen testimonio todo el tiempo, que debemos servir con humildad, que debemos dedicar la vida para compartir a Cristo. Y versículo 28, por tanto, les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Esto es importantísimo, ¿eh? Pensamos que debemos velar, y es correcto, que también debemos velar por el crecimiento espiritual de otros, pero Pablo les dice: pero mirad por vosotros mismos. El Señor Jesús decía que un ciego no puede guiar a otro ciego. De tal manera que esto es un llamado para cuidarnos a nosotros mismos y entonces poder cuidar a otros. Si no, nos convertiremos en puros fariseos, ¿verdad? Señalando a aquel, señalando al otro, señalando, diciendo: mira qué carnal, mira qué pecador, mira, ojo, ¿y tú qué?
¿Cuántas veces el Señor nos llamó la atención por eso, verdad? Mira la viga que está en tu ojo antes que la paja que tiene el ojo de tu hermano. Aún hasta el final, ya resucitado. Hablando acerca de Juan, ¿verdad? Llega uno y le dice, ¿y este qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú a mí, le dice el Señor. Es decir, no fisgonees, ¿verdad? La vida de otro. Cuídale, sí, pero cuídate a ti mismo. Qué buenos consejos estos, qué buena exhortación. Entonces, el compromiso de la iglesia es estar comprometidos con Dios, y entonces debemos estar comprometidos unos con otros. Y debemos recordar que el compromiso es todo el tiempo. Es comprometidos a ser como Cristo, humildes, como Él, sirviéndole al mundo, aún a aquellos que le crucificaron. Es seguir el carácter de Cristo. Pero también tiene que ver con cuidar nuestra propia vida espiritual. Y por último, tenemos un compromiso con la verdad. Con la verdad. Nota lo que dice el versículo 30. De entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsas doctrinas para arrastrar tras sí discípulos. Esto lo dijo el Señor. El Señor lo dijo, entre otras veces, lo dijo a manera de parábolas. Dijo que el trigo crecería también, entre el trigo crecería la cizaña, y que es como el pan, levadura adentro. Y dijo que cuando se sembraba en aquel campo, ¿no? El sembrador salió a sembrar, la semilla es la palabra, pero hay pájaros que vienen y roban la semilla. Y todo esto hablando también acerca del trabajo que el enemigo hace, y que hace usando a personas a los cuales aquí se les llama los falsos maestros, que por supuesto enseñan falsas doctrinas. Nota que en lo que dice, de entre vosotros mismos se levantarán la cizaña, juntamente con el trigo. Mira, el evangelio debe estar disponible. Ojo, porque las falsas doctrinas también están disponibles. Esto normalmente se sube a YouTube y está disponible para quien quiera. Pero también hay otras páginas sembrando lo contrario, tergiversando la palabra del Señor. Algunos llamándose cristianos también, negando a Cristo, por ejemplo. Así que tiene razón, por supuesto que tiene razón la palabra de Dios. Cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también entre nosotros la doctrina. La doctrina es la verdad, la palabra pura del Señor. Dice que estos van buscando arrastrar discípulos. Qué palabra más fuerte, ¿no? Es como arrebatar y llevarles. Quien esté flojo se va, lo arrastra la falsa doctrina. Versículo 31 dice, por tanto, estad atentos y recordad que durante 3 años no cesé de aconsejar día y noche, inclusive con lágrimas, a cada uno de vosotros. Qué interesante ahora que dice que aconsejó, que exhortó, que animó, y muchas veces con lágrimas. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué a veces al animar a otros lloraba? ¿Así se anima a otro? O más bien se le dice, alégrate, hombre. ¿Por qué lloraba? Está hablando acerca de algunos que están siendo o fueron inclusive arrastrados por falsas doctrinas. Quizás está hablando entonces de alguien a quien se acercó para animarle y decirle, vuelve al Señor. Vuelve a la verdad. Y lloraba, con el anhelo, con el deseo que volviese. Le animaba a levantarse
Y justamente es la palabra que usa ahí cuando habla de ánimo. Es levantar a un caído. Versículos 32 y 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el versículo 35 dice: siempre os he enseñado que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Mira, si estamos comprometidos con la verdad, con la palabra de Dios, debemos estar entregados a vivir la palabra de Dios. Y por ejemplo, el ejemplo que pone es dar, ayudar a otros, ya no solamente con un consejo, sino probablemente, qué sé yo, comida, algo, zapatos, útiles para sus hijos, útiles escolares, qué sé yo. Lo que está diciendo es, el compromiso con la verdad es vivir la palabra. No solamente decirle a otro: ánimo hermano, Dios te bendiga, oraré por ti. Bien, hay que decírselo. Y a propósito, mira, tal vez esto te ayude también. Algo le ayuda. No podemos solucionarle la vida a la gente, tristemente, porque todos somos necesitados al fin. No podemos. Pero que podemos ayudar. Y seguro que ese detalle, esa bendición, va a reforzar la palabra de ánimo. Eso le va a animar quizás mucho más. El compromiso con la verdad es llevar a la práctica la palabra de Dios. Nota que todo este capítulo entonces tiene que ver con compromiso. Tiene que ver con que estamos comprometidos todos con el Señor, pero también comprometidos unos con otros. Tiene que ver con recordarnos que el compromiso es un buen testimonio, todo el tiempo, en humildad. Y tiene que ver con estar comprometidos con la verdad, viviendo la verdad. Vaya capítulo. Es fuerte, es fuerte. Os recomiendo que lo leáis en casa, de nuevo, detenidamente, y saquéis vuestras propias conclusiones, aplicándolo a la vida propia de cada uno. Y que el Señor nos ayude a ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Oremos. Padre que está en los cielos, qué bendición, Señor, su palabra. Qué bendición estar alrededor juntos de esta verdad. Gracias, Señor, por advertirnos y recordarnos que también la falsedad está disponible. Líbrenos, Señor, de caer. Por eso ayúdenos a los unos a los otros poder reforzar nuestra fe y poder estar fuertes en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque nos ha puesto como iglesia y entonces como una familia en la cual nos necesitamos ayudar, animar, apoyar los unos a los otros, aún a cualquiera que hubiese caído. Ayúdenos a tener la suficiente paciencia para poder detenernos y apoyarles y animarles y levantarles en el nombre de Jesús. Y por supuesto, ayúdenos, Señor, para compartir, porque el mensaje del Evangelio es Cristo que se dio a sí mismo. Ayúdenos también a pensar en ello. Gracias, Padre, por su palabra maravillosa, y ayúdenos a mantener nuestro compromiso en Cristo. En el nombre de Él oramos con gratitud. Amén.